Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.
Hola, buenos días, iglesia. Dios les bendiga a todos. Una vez más con ustedes desde nuestra casa. Sean bienvenidos. En esta mañana vamos a meditar en la palabra nuevamente y yo invito que traiga a sus hijos, su familia y vamos a ir allí a Santiago capítulo 1, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hoy vamos a estar viendo allí en Santiago, pero yo le invito a que oremos un momento por esta palabra. Precioso Dios, te doy muchísimas gracias por la iglesia que está en su casa, en este hogar, Dios amado, y por cada persona que está conectada con nosotros. Te damos gracias por ellos, Señor. Los bendecimos, Señor, y oramos, Espíritu de Dios, para que tu presencia sea la que nos hable y tú vengas en este momento, Espíritu Santo de Dios, y abras nuestro entendimiento y nos enseñes todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como veníamos hablando en Santiago, yo le he llamado a esta enseñanza resiste. Si tú resistes, otros resistirán porque tú los desafías. Cuando Santiago escribe allí esta carta, nos está desafiando a nosotros como iglesia a resistir, así como los hermanos de las diásporas pudieron también resistir. Estos hermanos de las diásporas fueron de la dispersión judía. Ellos fueron obligados a huir por su fe en Cristo. Su fe les había traído grandes pruebas. Santiago les escribe animándoles y sustenta la fe de ellos y espera que ellos maduraran y crecieran en la fe. ¿Cómo iba a hacer esta labor Santiago? A través de estas cartas que les estaba escribiendo. Encontramos allí lo primero, que es un entendimiento cabal. Santiago les está hablando que era necesario tener un entendimiento cabal. El 4 dice, finalizando la palabra, es: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Él estaba hablando de que era necesario tener entendimiento en medio de la situación. Toda situación nosotros necesitamos entenderla, qué es lo que está ocurriendo. Sí, Santiago sabía muy bien lo que estaba sucediendo. Santiago tenía conocimiento de lo que ellos vivían. Ellos fueron obligados a marcharse de sus hogares y de su tierra. Pueblo que debió perder sus empleos y abandonar sus familias. La salida de ellos no fue fácil. Sí, eran cristianos que enfrentaban situaciones verdaderamente difíciles. Estaban tristes, dolidos, muchos de pronto enfermos, otros enfrentaban escasez y la pobreza, tal vez por primera vez en su vida. Aquí hoy veremos que no todo tiempo antiguo fue mejor. La humanidad ha sufrido mucho a lo largo de toda su existencia y los cristianos no somos la excepción. Tú no eres la excepción en medio de este tiempo. ¿Sí? Cuando estamos en medio de una prueba, el dolor, la angustia, el estrés, las preocupaciones, la parte económica, golpean cualquier vida. Es importante tener entendimiento que todo va a estar bien, tener entendimiento de lo que está ocurriendo. Lo que vamos a ver acá también es que debe haber una correcta relación con Dios. Esfuérzate por amarlo de todo tu corazón. Dios está pidiendo de ti tu corazón, que te debes esforzar en amarlo a Él. Jesús en una ocasión dijo, Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, y dice también que con todas tus fuerzas. Allí Jesús estaba diciendo que esa relación que debemos tener con Jesús debe ser con esfuerzo, con todo nuestro corazón. ¿Sí? Necesitamos, dice allí, de nuestra mente. Nuestra mente debe estar en esa capacidad en medio de una prueba de estar pensando en Él, en las cosas buenas que Dios tiene también para nosotros. Sí, y encontramos también otro punto allí que dice entender los procesos espirituales.
Un sufrimiento es un proceso. También tiene un propósito. Toda situación que usted y yo podamos vivir ahora que estamos caminando con Dios, o tú que nos estás siguiendo, si estás pasando por una situación difícil, déjame decirte que ese sufrimiento, esa situación que hoy tienes, tiene un propósito. Aunque ahora no lo entendamos, porque cuando estamos en medio de la prueba no logramos comprender las cosas grandes que Dios quiere hacer en medio de esas situaciones. Lo más importante que tú debes hacer es no desviar tu mirada del Señor. Vemos allí en la palabra a Pablo. Pablo tomaba los procesos como un desafío que podía superar y vencer. Cuando Pablo fue llevado a la cárcel con Silas, encontramos ahí en la palabra que Pablo cantaba a Dios. No vemos a un Pablo desesperado, a un Pablo confundido, a un Pablo quejándose allí. ¿Por qué estoy en este lugar? Sino vemos a un Pablo que estaba alabando a Dios en medio de su dificultad. La alabanza es una bendición. Cuando tú alabas a Dios, estás declarando en los aires que ese Dios que usted y yo tenemos es poderoso. Como cuando tú cantas grande y fuerte, nuestro Dios es grande y es fuerte para ayudarnos a salir de en medio de esa situación. Dios es más grande que cualquier situación. Dios es más grande que cualquier sufrimiento. Dios es más grande que cualquier prueba. Y esto era lo que cantaba Pablo. Pablo se gozaba aún estando allí. Pero encontramos también que la prueba, esa prueba que ellos estaban viviendo, Santiago les escribe, es para la fe de ellos. Pablo les estaba aclarando y dice el 3, sabiendo que la prueba vuestra fe produce paciencia. Pablo les está diciendo, esta prueba que ustedes están viviendo, hermanos, que tuvieron que salir de sus casas y esparcirse por muchos lugares, les estaba diciendo que esa prueba era para su fe. ¿Qué tanta fe podían tener ellos en Dios en medio de esa situación? Todos estos acontecimientos les puso a prueba. Santiago, como pastor de la iglesia en Jerusalén, con autoridad, pudo aconsejarles allí porque tenía sus propias carencias. Vemos a un Santiago con carencias, con situaciones, enfermedades, maltratado, sufrió descrédito. Él sabía ¿qué era estar en una prueba? Santiago sabía qué era tener entendimiento en medio de una prueba porque él pasó por momentos muy difíciles también como pastor en Jerusalén. ¿Cuál es el objetivo de la prueba en tu vida? Entonces, el objetivo es que tengas gozo. La prueba te llevará al gozo. Dice el 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La idea y el objetivo de una prueba en tu vida es que tú tengas gozo, que el Espíritu Santo de Dios te pueda llenar de gozo en medio de esa prueba, en medio de esa situación. Y encontramos ahí en Gálatas 5:22 que nos habla de esos frutos del Espíritu Santo y entre ellos está el gozo. ¿Qué hace un conflicto? ¿Qué quiere hacer un conflicto en tu vida? Lo segundo es crecer en madurez espiritual. Su iglesia necesita madurar en cada proceso que pueda vivir. El crecimiento del que está hablando acá Santiago dice en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Allí él está nombrando otro fruto del Espíritu Santo y es la paciencia. La paciencia es esencial para nosotros madurar. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, porque dice que esa paciencia tiene que cumplir su obra completa. Dios quiere que tú aprendas a soportar y a ser paciente y a esperar, para que así haya un crecimiento espiritual en esa vida. Tenemos la responsabilidad también de estar firmes en la fe. Tú tienes la responsabilidad de estar firme para tus hijos. Tienes la responsabilidad de estar firme para sus vecinos, para la familia.
porque en estos tiempos es cuando nosotros como iglesia le mostramos a los que nos conocen que nosotros somos maduros espiritualmente, que no estamos impacientes, sino pacientes esperando en el Señor que a Él haga su voluntad. La paciencia que tuvo Pablo allí en la cárcel, no en una ocasión, muchas veces vemos a Pablo pasando por algunos momentos. Supo esperar sin descontrolarse o ponerse a gritar: sáquenme de aquí, soy inocente, sáquenme de esta celda, ¿por qué me tienen aquí? Allí no vemos a un Pablo desesperado, impaciente. Esto es una injusticia, como pueden gritar muchos si hubiesen estado en la posición de Pablo, pero vemos a un Pablo paciente. Él supo esperar en el Señor, un hombre calmado y un hombre tranquilo. Dios solo está contigo en esas situaciones. Tú no estás solo. Dios está contigo. Espera. Dios está esperando que tú resistas y crezcas. Eso es lo que espera Dios de ti en medio de una situación de esas. Dios quería enseñarle a Pablo que él viera que él era el que se encargaba de defenderlo, de aún abrir esas rejas, de aún quitar esas cadenas. Dios quería enseñarle a Pablo que él era el que lo guardaba y lo protegía en momentos difíciles. Y Pablo vio mucho la protección de Dios porque él sabía esperar. Tienes que aprender a esperar. No te puedes comportar como de pronto hoy muchos se están comportando de nuestra familia, impacientes, desesperados. Por eso necesitas madurar en medio de este tiempo. La madurez espiritual es una meta que Dios quiere que logremos. Es una meta que Dios quiere que usted y yo alcancemos. Aquí en Santiago 1:12 dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pablo está diciendo que eres bienaventurado, que eres un bendecido por soportar. Porque cuando haya terminado estos tiempos, cuando haya pasado este tiempo, dice, cuando hayas resistido, recibirás la corona que Dios te ha prometido porque tú lo amas. Porque Dios aquí en medio de estos momentos es que Él ve cuánto tú le amas. ¿Cuál es tu amor? Si es sincero, si es puro. Dios está viendo si ese amor que usted y yo tenemos por Él verdaderamente es puro. O ese amor ha tendido a desmayar. O ese amor en algún momento fue interesado por algo que nosotros necesitáramos. Dios quiere ver en momentos como estos cuánto tú le amas. Por eso Santiago dice, bienaventurado eres, bendecido eres si resistes estar allí firme con Dios. Vemos también que el amor que tenemos por Él te llevará a soportar cualquier cosa que puedas vivir. Hoy con tu familia, no es fácil escuchar. De pronto familiares. A mí me han dicho, mi familia está en Medellín, está en Pereira, está en Manizales. Y qué difícil es hacer rendir los alimentos porque se sienten inseguros para salir a la calle o porque sencillamente no hay el dinero para comprar. Pero es allí donde nosotros como iglesia cumplimos el objetivo en medio de estos tiempos, enseñarle a nuestra familia que ellos no se pueden desesperar sino confiar en Dios y orar. Tienes que confiar en Dios y orar, porque Dios en medio de estos tiempos quiere usarte para que escuches a tu familia, para que tú les puedas aconsejar, para que ellos puedan recibir de ti palabra de aliento, palabra de fe, para que la fe de ellos sea fortalecida también. Encontramos en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allí nos está hablando la palabra que nosotros necesitamos llegar a esa unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios.
Nosotros necesitamos conocer quién es el Hijo de Dios para nosotros en medio de una prueba. Que ese Jesús era perfecto, que Jesús era maduro espiritualmente. Y Dios quiere que usted y yo alcancemos también esa madurez y nos sepamos comportar en momentos también difíciles. Necesitamos llegar a esa unidad. La prueba solo es un medio que Dios utiliza para que maduremos y crezcamos. Vea la prueba como un medio para que tú madures. Por eso Él permite que llegue a nuestra vida y no la quita, aun cuando se lo pidamos, aun cuando vea que tú estás sufriendo, Él no la va a quitar. ¿Por qué? Porque ella tiene que cumplir el propósito en tu vida. Y esto no es porque no te ame, antes al contrario, Dios nos ama muchísimo, sino que Él tiene la expectativa que seas perfecto y cabal, sin que os falte cosa alguna, ¿sí? Entonces, cuando dice cabal es ser completos, cuando dice que no nos falte nada. En medio de una prueba, usted y yo tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Y encontramos entonces allí que Santiago escribe a los hermanos judíos que ellos tenían que entender esta situación. Recuerda, tienes la capacidad de superar los obstáculos. Dios todo lo tiene bajo control y tienes herramientas. Y una de las herramientas que Dios quiere que tomemos en ese tiempo, iglesia, tú que nos sigues, es la oración. Aquí en el 5, Santiago dice algo muy claro. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y a mí me llamó la atención muchísimo, porque aquí no estamos viendo a un Santiago que diga, tienes que pedir por tu problema, tienes que pedir por tu escasez, tienes que pedir por el sufrimiento que estás viviendo. No, Santiago está diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea que Santiago nos quiere llevar hoy a que nosotros necesitamos sabiduría. Al obtener la sabiduría sabremos qué hacer en medio de cualquier situación. ¿Qué consejo dar a aquel familiar que lo necesita? ¿Cómo orar? ¿Cómo yo debo orar en medio de estos tiempos, en estos momentos? ¿Cómo comportarnos? ¿Cuál debe ser mi comportamiento ante mi familia? Y todo lo necesario para hacerle frente a la situación que tú puedas estar viviendo. Santiago nos enseña allí que la mejor manera es pedir la sabiduría de Dios. Cuentas tú con la ayuda de Cristo como nuestro abogado. Por si usted y yo erramos en algún momento y nos equivocamos, cuentas con la ayuda de Jesús. Él es tu abogado. También cuentas con el Espíritu Santo que nos fue dejado. Él te va a fortalecer, Él te va a consolar, Él te va a animar cada día. Por eso es muy importante nosotros tener en cuenta que la mejor herramienta que puede tener el cristiano es la oración. Hoy la iglesia está llamada a resistir. Yo te invito, iglesia, resiste. Como los hermanos de aquel tiempo resistieron los momentos difíciles, tuvieron entendimiento y los conflictos o situaciones los llevaron a crecer y a madurar espiritualmente. Mantente firme como ellos, para que en este tiempo tú seas ejemplo y seas testimonio. Yo te invito a que en este tiempo tú te puedas refugiar en Dios, como la invitación de Santiago, para que Él sea el que haga la obra a través de ti, en tu familia, en tus vecinos, porque muchos van a necesitar de que tú les hables con mucho entendimiento, con mucha sabiduría y con mucha madurez. ¿Qué tal si oramos a Dios en este momento? Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta palabra que hoy hemos estudiado, Señor. Queremos resistir, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que tú nos llenes de esa valentía, de esa fortaleza que nuestra familia necesita recibir de nosotros.
Hoy bendigo cada hogar que en este momento está ahí escuchando tu palabra, y yo declaro tu presencia sobre ellos. Declaro, Padre amado, que ellos van a tener entendimiento para manejar cada una de las situaciones que puedan venir, Señor, y que a través de esto que hoy el mundo está viviendo y nosotros como iglesia estamos viviendo, vamos a crecer y vamos a madurar. Espíritu Santo, te lo pedimos, Señor. Vamos a madurar espiritualmente, mi Padre, lo declaramos, Señor. Por eso yo declaro la presencia de Dios sobre nuestras vidas, Señor, que nuestro refugio será cuando vayamos a orar, que nuestro refugio y nuestra fortaleza le encontraremos allí en el secreto contigo, Señor, como es la invitación tuya, Señor, a encerrarnos en nuestro hogar, a orar con nuestra familia. Bendigo a tu pueblo que hoy está conectado. Declaro la gloria de Dios sobre ellos. Declaro un domingo de bendición en familia para disfrutar. Declaro la paz tuya. Declaro que si hay enfermedades, en el nombre de Jesús son llevadas por la sangre del Cordero, porque declaramos en esta hora, Señor, que tú eres grande misericordia y compasión. Bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús y declaro una semana bajo tu bendición, bajo tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, tú que nos sigues, Dios los bendiga. Bendiciones. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Lloverá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír
su voz, por su gracia. Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.